Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Muchas gracias, colegas. La idea es poder trabajar intensamente el día de hoy y, si todo resulta, poder sacar los dos proyectos de ley que venimos revisando ya varias semanas, hay que decirlo, independiente de la sesión formal de la comisión. Señora secretaria, ¿cuenta? Presidenta, les informo que se recibió anoche el comparado y el informe de la Comisión de Trabajo sobre el proyecto de ley que crea la pensión garantizada universal. Ese es el único documento de la cuenta. Ok. Yo quiero reiterar, buenos días, ministro del Trabajo, Patricio Melero. Veo al superintendente Osvaldo Macías. No sé qué pasa con el Ministerio de Hacienda. No ha llegado todavía. Yo quiero reiterar que hay solicitudes formales que le hemos hecho al Ministerio de Hacienda respecto de estimación de costo y estimación de recaudación, y a la fecha no recibimos respuestas. Quiero dejar constancia en esta comisión, ¿ya? Y creo que es importante decirlo. Senador García. Presidente, previamente, mi primera pregunta es ¿cuál va a ser el texto base? ¿Si va a ser este comparado o cuál va a ser el texto con el que vamos a trabajar? Porque ese comparado tiene incorporadas las indicaciones del Ejecutivo, por lo tanto debería ser ese el texto de trabajos. Momento. El de exenciones. Hay PGU y hay exenciones. Entendía que era un documento de trabajo. Estoy hablando de exenciones. El documento de trabajo para exenciones es el comparado que tiene incorporadas ya las indicaciones del Ejecutivo. ¿Van a partir por PGU? Pregunta, ¿por cuál vamos a partir? Porque ¿por PGU también? ¿PGU partimos? ¿Sí? ¿Hay acuerdo respecto a aquello? Sí. ¿Votamos todo o alguna cosa? En PGU, lamentablemente, pese a que la Comisión de Hacienda se pronuncia nada más que respecto a las normas de su competencia, son muchas. Y también ahí el documento con el cual se supone deberían trabajar los senadores es el comparado que elaboró la Comisión de Trabajo. Que es el que tenemos aquí. Que es el que tienen en sus carpetas. Ya, entonces, primer acuerdo de esta comisión. ¿Partimos por PGU? ¿Sí? ¿Ese es razonable o era partir por el otro que llegó antes? No, como solo tengo las llegó, mismas dudas que el senador Colomayo. No, es como nos llegó primero y debatimos más intensamente el financiamiento, que es lo más propio de la comisión. Yo pensaba ese, ¿no? El resto de nosotros viene todo más o menos ya definido. Sí, en trabajo yo creo que hay como un acuerdo. Ya, bueno, podemos dejar constancia de dudas, de aprehensiones. Ya. Ese gesto fue... ¿Sí? Ok, primer acuerdo, partimos por PGU, instrumento. ¿Están pareados ellos dos? Yo tengo dudas, presidente, pero no pongo objeción. Así que me parecía más razonable, como Comisión de Hacienda, partir por aquello que no es más propio, que era y que no ha tenido consumido, pero está bien, si ustedes creen que... Tengo las mismas dudas suyas, pero ya hay acuerdo, así que partamos. Avancemos en uno de los sentidos. Ya. Colegas, tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a proceder respecto de este proyecto. El ministro Melero ayer hizo la exposición del mismo en la comisión. Si, tal como me dice la secretaria, si nos ponemos a leer norma por norma, no alcanzamos a salir antes del domingo, ¿ya? Para ser bien claros. Creo que todos nosotros hemos ido siguiendo la discusión de la Comisión de Trabajo y, por lo tanto, y además hemos hecho obviamente todos los análisis con los equipos y con el propio gobierno y con el equipo del gobierno electo. Entonces, pido que podamos partir por una exposición muy resumida, ministro. Operativa.
para que podamos, sí, no, pero para de los grandes temas, o que derechamente nos vayamos a las preguntas, a efecto de poder abordar el proyecto de instrumento. Presidenta. Senador Coloma. Yo creo que el ministro dio un completo informe ayer, así que yo creo que es mejor las preguntas y ahí vamos tratando de despachar en la medida de lo posible. Ok. ¿El ministro de Hacienda llegó? Los principales que nosotros deberíamos pronunciarnos, los principales. ¿Cuáles son los principales, María Soledad? Los principales artículos, ¿todos? Son 40, si se votaran todos serían 46 votaciones, pero, o sea, del artículo 1, los números 7, 14, 17B, 18B, 19 y 24B. Efectivamente, son los cambios a la ley 2255 que establece la reforma previsional. Del artículo 2, 3500, el número 1, el número 2A, el número 3, el 4, el 6, el 7. Del artículo 3, el número 2, del artículo 4, el número 3, y después una importante cantidad de artículos que íntegros son de competencia, el 5, el 6. Ya, antes de partir con la votación del instrumento, yo no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta al ministro de la exposición de ayer. Senador García. Muchas gracias, presidenta. Saludar a todos quienes están participando de la sesión, por supuesto a la ministra Carla Rubilar, al ministro Patricio Melero, a don Osvaldo Macías. Yo creo que ayer quedaron, por lo menos para mí, dos grandes temas que me gustaría que el ministro pudiera profundizar. Uno es el tema del reajuste de la PGU. Yo no sé si eso el Ejecutivo piensa presentar indicación a este proyecto o piensa resolverlo en un proyecto posterior que a lo mejor lo pudiéramos tramitar, no sé. Yo entendí ayer que iba a resolverse ahora y que había toda la disposición del Ejecutivo para ingresar la indicación que resolvía este tema. Yo creo que eso para sería mí es una súper definición importante porque creo que quedó claro que era un tema que quedó pendiente y que el ministro entendía que debía ser resuelto. Sí, yo creo que esa es una definición bien importante para que podamos... más que explicaciones, si lo resuelve o no lo resuelve. Claro. Y lo segundo, a mí me gustaría si el ministro nos pudiera, lo dijo ayer, pero me gustaría que nos pudiera profundizar un poco sobre la entrada en vigencia. Porque yo entiendo que, claro, ahora en febrero partiríamos con un grupo y hay otro grupo bien importante que va a tener que esperar un par de meses. Entonces, sería bien bueno que respecto de la entrada en vigencia, esto es porque la gente a nosotros nos consulta, tenemos también cuando nos consulta la prensa, entonces creo que es bien bueno que tengamos súper claro la entrada en vigencia de los distintos grupos a la pensión garantizada universal. Y respecto del otro proyecto, presidenta, yo creo que no me ha llegado el ministro de Hacienda, pero yo ahí tengo también una consulta. Nos han consultado mucho o nos han hecho ver mucho la eventual inconstitucionalidad en la incorporación de los DFL2 a partir del año 2020, el efecto retroactivo. Entiendo que incluso cuando legislamos en la última reforma tributaria se estableció que eso era inconstitucional y por lo tanto yo creo que eso tendríamos que verlo bien para no tener un problema. Sí, es el otro proyecto. Sí, el de financiamiento. Y también yo pediría si nos pueden explicar lo del MEPCO, porque de verdad que yo no he logrado entenderlo. Gracias. Ese también es respecto del otro. También respecto del otro proyecto. Las dos últimas preguntas tienen que ver con el otro. Así es. Senador Coloma, ¿algún tema? No, yo ayer planteé mi duda, básicamente no sé si habrá alguna información adicional respecto de estas tablas para definir, digamos, cuál es el 10% más rico en función del 90% que no lo es y por tanto quién exactamente tendría derecho a la pensión o quién no, cosa que me sigue. Yo entiendo la filosofía, entiendo la inspiración, si lo único que me falta es conciencia total de dónde está el límite exacto. Eso es lo que yo he hecho
de menos. Yo sé que hubo un avance grande en la materia. Si podemos llevar algo más en eso sería positivo, pero lo otro yo estoy claro. Senador Montes. ¿Cómo está, ministro Cerda? Mira, con el de la PGU, el tema principal, las pensiones de reparación. No tenemos explicación, tenemos por todo Chile el conjunto de personas que están en una situación de postergación por muchos años y que esperaban que en este caso hubiera un cambio en su situación en la medida en que se incorporaba y se consideraba que las pensiones de reparación no son una pensión como cualquier otra, sino una pensión que busca reparar una situación maltratada por el Estado, ya sea en el despido, y eso está pagado en parte con sus propias imposiciones y en parte con un subsidio. Y también en el caso de los Balich y Retic, que son personas cuyos derechos humanos y sus familias fueron fuertemente violados, y familias que dependen de eso, y la verdad, en algunos casos fallecimiento, en otros casos grandes. Entonces, esto está súper estudiado. Ayer se presentó un informe incluso de evaluación de costo en la Comisión de Trabajo, y yo insistiría en ese punto porque para nosotros es un tema muy, muy central. Entiendo que hasta además el equipo del presidente electo ha planteado que esto es clave que se resuelva, y entiendo que ayer hablaron con el gobierno nuevamente y le dijeron que lo resolviera. En segundo lugar, respecto a las estimaciones de la recaudación en el otro proyecto que no voy a explicitar ahora, ayer conversando con distintos tributaristas, analizando, dice que en general hay una sobreestimación de lo que va a reportar cada uno de ellos. Nosotros no tenemos los elementos suficientes para decir eso no corresponde. En todo caso, esto ha sido muy a las carreras, muy rápido, y hay que dejar constancia de que la evaluación de la recaudación es algo que requeriría mucho más trabajo para poder determinarlo con más rigor, y la responsabilidad en este caso la tiene que asumir el ministro de Hacienda y en alguna forma el Consejo Fiscal Autónomo de las decisiones que tomemos. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Montes. Hay un tema que sería bien importante poder tenerlo. Esta es una pregunta para el ministro Melero y en su efecto al ministro Cerda. Ayer en la exposición el ministro Melero dijo que este proyecto beneficiaba a 2.145.000 beneficiarios y lamentablemente no tenemos el dato, o al menos a mí no me quedó claro, no lo vi en la presentación y la revisé anoche, de cuántos de esos 2.145.000 provienen de PBS, cuántos de vejez, cuántos de APS, y cuántos son los nuevos que se incorporan por el nuevo beneficio de la PGU, por aumento, ¿no es cierto?, al 90% de la población de menores ingresos. Y no tenemos el dato de si el dato de los 2.145.000 beneficiarios es una proyección o es un número cierto a partir del mes siguiente de entrada en vigencia de la publicación de la ley. Si no lo tuviera el ministro Cerda, yo supongo que debiera tenerlo el ministro Melero, yo supongo que lo tendrá el ministro Cerda, porque debiera haber sido un dato para poder calcular el costo de este beneficio y es parte de lo que nosotros le venimos pidiendo al ministro hace un buen tiempo ya. Entonces, si nos pudiera entregar el desglose de los 2.145.000 beneficiarios con detalle de cuántos son por PBS, cuántos son APS y cuántos son nuevos, y la misma duda, si este dato de 2.145.000 es un dato de una cifra que se proyecta en la aplicación en régimen del beneficio o es un dato cierto a partir del mes siguiente de la aplicación de esta ley. Estos datos no los pedí solamente yo, también los pidió el senador Montes en las intervenciones que hemos tenido en la sesión, y creo que es tremendamente relevante porque nos permitiría validar o tener certeza nosotros del costo de este beneficio que todos compartimos. Si pudiéramos tener esta información, nos facilita mucho el trabajo de la Comisión para efectos de votar. Ministros. Presidenta. Sí, ministro Melero. Muy buenos días de nuevo, Presidenta, a usted y a todos quienes están presentes en la sesión. Saludar a mis colegas ministros Carlos Rubilar y Rodrigo Cerda y a todos quienes se han conectado. Respecto a las inquietudes planteadas, el tema del reajuste de la PGU, producto de la situación que se genera con el reajuste de la pensión básica solidaria,
vamos a estar ingresando en el transcurso de la sesión, Presidenta, una indicación a este proyecto de ley, porque esto está establecido en el artículo transitorio, que al tenor va a señalar que, comillas, el primer reajuste que corresponda para la aplicación del dispuesto en el artículo 17 se efectuará el 1 de julio del año de publicación de la presente ley, en la variación que experimente el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas en el periodo comprendido entre el mes siguiente de su publicación y el mes de mayo del primer año en vigencia. El segundo reajuste se realizará en febrero del año siguiente a la publicación de la presente ley en la versión que experimente el índice de precios al consumidor entre los meses de junio y diciembre. Los reajustes posteriores se realizarán conforme a lo establecido en el artículo 17, que es el mes de febrero de cada año. Por consiguiente, esa es la forma como habíamos anunciado ayer y se plasmaría en esta indicación a objeto de evitar lo que se había señalado. Perfecto, entonces en la pregunta del senador García, la indicación va ahora y en este proyecto. Así es, en el artículo 6º transitorio. Respecto a la fecha de entrada en vigencia, al mes siguiente de promulgada la ley, todos los beneficiarios, Presidenta, del Pilar Solidario, todos los que tienen pensión básica solidaria, que son, en el desglose que usted pide, 414.000 de vejez, 182.000 de invalidez. Es decir, ese grupo de pensión básica solidaria bordea los 600.000 que van a estar justamente beneficiados de inmediato. Por concepto de aporte previsional solidario, 1.138.000, y por invalidez del aporte previsional solidario lo descompongo en dos grupos. Uno que ya estaban en 84.600 y con lo que esperamos que se apruebe en esta comisión y que se aprobó en trabajo, recordemos que ampliamos la cobertura de APS de invalidez y de PBS de invalidez del 60 al 80%, por consiguiente, súmele 56.000 más. Perdón, ministro, perdón que lo interrumpa. A ver, en PBS eran 414.000 de vejez y 182.000 de invalidez. ¿Ahí tenemos nuevos o no hay nuevos? No, no hay nuevos, presidente. Perfecto. Y en APS... Porque todos los nuevos van a ser PGU. Perdón, y en APS son 1.138.000 de vejez, 84.600 de invalidez actuales y se incorporan... 56.000 más, muy bien. 56.000. Ya. Y después están los nuevos beneficiarios, que es difícil establecerlos porque ustedes saben que se aplica un nuevo instrumento, pero son o van a ser aproximadamente 600.000. Por eso que el gobierno ha señalado esta cifra de 2.100.000. Y tal como lo señalé ayer, automáticamente y sin trámite alguno, al mes de promulgada la ley van a entrar los pagos de más de 1.400.000 beneficiarios, no estando solamente los nuevos, que son los que tienen. Ahora, quiero también señalar que no entran en el beneficio de forma inmediata aquellos que tengan aporte previsional solidario con pensión garantizada, y ellos perdón, que tengan un monto mayor de APS a el monto de la PGU, que fue lo que hablamos ayer, y ellos serían asignados de acuerdo al artículo 7 transitorio el primer día del cuarto mes de vigencia. Ministro, ese cuadro que usted acaba de dar nos lo puede mandar, ¿no es cierto? Ningún inconveniente, presidente. Ya, porque el número de 2.145.000 que nos dio ayer, si yo sumo los que usted me está dando entre PBS, APS y nuevos, me da 2.474.600. Que los 2.100.000 son solamente de vejez, presidente, y el resto son de invalidez. O sea, PGU entera son 2.100.000 y tantos mil. Digo entera en lo que corresponda a quienes correspondan,
pero separo lo que es vejez de lo que es invalidez. O sea, son son poquitito menos de 300.000 los que sumaríamos por invalidez. Son 56.000 nuevos con la ampliación de la cobertura, más... sí. Le voy a mandar, presidente, el cuadro exacto, que no quiero equivocarme. Eso, si nos manda el cuadro, se lo agradecemos. Las grandes cifras y la oportunidad de entrada son las que les he señalado. Respecto al tema de las pensiones de reparación, presidenta, el gobierno entiende la sensibilidad que hay en este tema. Tal como lo expliqué en la Comisión de Trabajo, y ayer se expuso, estamos hablando de un universo de 90 y... ¿Una otra pregunta o no? Perdón, presidente, ahora sí. Son un universo de 92.663 los pensionados actuales. Por la ley de exonerados son 66.768. Por la ley Valech son 24.220. Y por la ley RETIC son 1.675. Ese es el universo de personas que hoy día están dentro de estas leyes especiales. Ahora, no sé si la comisión tiene la presentación que hizo ayer el director del IPS. Estamos hablando de si en la focalización se tomara el 60% más vulnerable de la población, estamos hablando que potenciales PGU serían 59.706. Y si tomáramos una focalización del 90% más vulnerable de la población, los potenciales a recibir la PGU serían 70.495. Esto tiene obviamente distintos valores y distintos costos, porque las pensiones son también muy distintas en lo que se refiere a las cifras promedio. Las cifras promedio de las pensiones RETIC son de 571.000 pesos, las pensiones promedio de exonerados son 221.922 y las pensiones promedio de Valech son 211.615. Si yo sumara todos los beneficiarios y tuviéramos la decisión de darles el beneficio completo de la PGU, porque quiero recordar, presidenta, que las leyes especiales no están excluidas hoy día del pilar solidario. Hoy día reciben el complemento, lo reciben desde el 2008. Y es un grupo importante de personas que reciben ese beneficio, que al día de hoy son aproximadamente del orden de 16.600 personas que hoy día están recibiendo el complemento para llegar hoy día a la pensión básica solidaria y mañana a la de 185.000. De manera tal de que no están excluidos, están incluidos con el complemento. Ahora, el gobierno resolvió no innovar en esta materia respecto a lo que se ha legislado desde el 2008 y después en el 2019 en materia del pilar solidario, ni en el gobierno de la presidenta Bachelet, ni en ese parlamento, ni después, en el siguiente, se cambió esto. Y el gobierno, al igual que con otros criterios, mantuvo los mismos que se establecieron en el pilar solidario. Se nos pide hoy día, presidenta, revisar el criterio que se estableció en el 2008. Y bueno, yo tengo que poner sobre conocimiento de esta comisión
que si eso se quisiera hacer para el grupo total de exonerados Valich y Rettig, eso tendría un costo total de 175.295.441 millones de pesos. O sea, aproximadamente 211 millones de dólares en recursos de hoy día, los que habría que disponer si se quisiera ingresar a este grupo. Todos ellos tuvieron los beneficios antes de la dictación, o aprobación, mejor dicho, del Pilar Solidario en el 2008, la ley Rettig es de 1992, del 8 de febrero, Valich 2004 en sus dos versiones, y exonerados en la última revisión desde el año 2003. Esas son las cifras, Presidenta, esos son los antecedentes que hemos recopilado a solicitud de los parlamentarios, y es una decisión que el gobierno hasta este minuto está en no innovar sobre ella, por las razones que hemos señalado y porque nos parece que son indemnizaciones y reparaciones que en toda su justicia se establecieron en su momento, y si hoy día se plantea mirarlas de una perspectiva previsional en un proyecto de ley que lo que busca es reajustar pensiones, bueno, nos parece que el origen que tuvieran estas es distinta, muy justa y muy necesaria, pero son de indemnización y de reparación. Y por consiguiente, el tratamiento de ella puede ser visto desde un ángulo distinto. Pero en fin, estamos y seguimos abiertos, Presidenta, a analizar este tema, pero con las cifras y con las magnitudes y los beneficiarios en conocimiento de esta comisión. Gracias, Presidente. Gracias, ministro. Senador Coloma, senador García, senador Monte. Senador Monte. No, sobre el tema, sobre este proyecto y ciertas situaciones postergadas por mucho tiempo. Uno puede, o sea, a mí el tema de los discapacitados fuertes, más extremos, menores de 18 años, me parece que la solución que viene este proyecto es muy mala. Subir a 92 el piso y tenían 77 y un diferencial de 19 me parece que no es serio. Y además la cobertura se mantiene solamente, entiendo que se amplía un tanto, pero es básicamente sobre discapacidad mental severa, y entiendo que agregaron algunas situaciones. Y yo encuentro que es demasiado cruel la sociedad. Es demasiado cruel porque cualquier familia que está en determinado nivel de ingreso más bajo, que no tiene algunos recursos para hacerse cargo de los costos adicionales que supone un niño que no es valente, que tiene mucho daño, o un joven, la verdad que el tipo de respuesta, y sé que se ha dicho antes, y no es argumento lo que dice el ministro, que antes esto se trató de una determinada manera y se ha seguido tratando. Aquí es parte de los temas de la transición chilena y el proceso de reconstrucción democrática que tienen indignado al país, porque es inexplicable en un país que llegamos a un nivel de ingreso per cápita de 20, 25 mil dólares y seguimos con problemas de esta naturaleza sin resolver. Hay otros, son 2 o 3 los temas más estructurales. Y respecto a las pensiones de reparación, la verdad, ayer Juan Pablo Letelier hizo un largo alegato diciéndoles primero que estas pensiones no son pensiones en el sentido de no contributivas, en el sentido normal. Aquí son deudas de la sociedad que se resuelven con una suerte de indemnización que son estas pensiones. En el caso de exonerados, buena parte de ellas cubiertas con sus propias imposiciones. Son personas que no se encontraron los datos de su historia y se encontraron parcialmente. Y a partir de eso se entra en una determinada solución. Esto no es solamente un aporte, un subsidio del Estado, es una reparación. ¿Y para qué hablar de Valich y Rettig? Las pensionadas Valich y Rettig son situaciones extremas de la sociedad. Y dejarlo afuera... Hay parlamentarios que dicen, bueno, ¿y por qué no lo de las Fuerzas Armadas? Veamos cuáles son los de las Fuerzas Armadas donde hay una deuda de la sociedad determinada. Y busquemos darle solución, busquemos enfrentarlo. La gente que está en esta condición es muy duro. Ayer quedó la sensación de que el gobierno iba a pensar en alguna solución, iba a buscar alguna solución, pero llega acá y nos dice la decisión es no hacerlo. Para nosotros esto es muy, muy difícil. Yo voy a tener que consultar a la bancada y todo lo demás, qué es lo que hacemos, porque esto es una cuestión, nos han llevado a una situación bastante extrema nuevamente. Yo pensé que a lo menos las pensiones Valich y Rettig iban a ser cubiertas como corresponde, a lo menos las directamente de violaciones o muertes
o tortura de determinadas características. Desgraciadamente no llega ninguna solución, ninguna reflexión al respecto. Y por otro lado, nos piden que aprobemos un maltratamiento a los discapacitados menores de 18, un informe improvisado que no está claro cuánto se recauda de cada uno de las fuentes de financiamiento de acuerdo a todos los análisis que hemos hecho con distinta gente especializada. Bueno, yo le digo, para mí este es el último proyecto de ley probablemente que voy a aprobar mientras sea parlamentario, probablemente el último en esta comisión. Y yo pediría, señor ministro, por lo menos que los argumentos sean más rigurosos al respecto. No hay razones para excluir. La diferencia de esta ocasión con las anteriores es que aquí este proyecto, PGU, lo que busca es subir el piso del conjunto de personas de una determinada edad, de una determinada condición. Aquí hay un cambio estructural en ese sentido, que no es lo mismo que la pensión básica solidaria, que era proteger a sectores que estaban fuera de todo beneficio. Y yo le reitero al señor ministro de Trabajo y al señor ministro de Hacienda que reflexionemos y tratemos de encontrar una solución. Gracias, senador Montes. Senador Coloma. Presidenta, dos breves comentarios. Primero, nosotros concurrimos al apoyo del 2008 a las leyes que plantea el senador Montes, y en eso entendimos que había una respuesta global al tema que se había planteado en su momento, y lo hicimos en la convicción de que eso sí conseguía una paz social y que era muy importante plantearlo, y eso yo creo que hay que dejarlo claro, porque aquí no hay una diferencia entre buenos y malos, digamos. Si el tema que se plantea, y yo quiero verlo también en otra arista, porque algo planteó el senador Montes, otro tema que yo planteo en su momento, que tiene que ver con las pensiones de las Fuerzas Armadas. Hay muchas personas que, también por este sentido de especialidad, de personas que han servido al país en esa línea, han quedado fuera de esta norma, porque tienen sistemas distintos. Entonces, eso es lo que quiero yo traducir, y que aquí no es que se excluya o incluya, no, aquí hay una lógica con que se plantearon un conjunto de personas a beneficiar que están definidas, como dijo el ministro, de determinadas realidades. Pero hay otras personas, como Fuerzas Armadas, como otros, los que se ha planteado el senador Montes, que están con sistemas diferentes. Ahora, otra opción es involucrarlo a todos. Yo no sé exactamente qué significa eso en una perspectiva económica, pero en estos gobiernos ha sido súper claro, digamos, de que la filosofía de la PGU fue generar un entorno de personas que tenían condiciones que habían estado en otras ocasiones en la misma y que habían, por tanto, eran las que estaban sujetos de ser objetivo de esta pena. Así que una cosa que se pueden incluir, y esa es una consulta que siempre se puede plantear. Pero aquí no hay una cosa como arbitrariedad de que a unos sí a otros no. Aquí hubo un universo de personas conforme a determinadas normas que se incluyen, y algunos que tienen sistemas especiales o diferenciados, como son leyes especiales o como son normas generales, en el caso de las Fuerzas Armadas, quedan en una lógica diferente. Yo por lo menos así lo entendí, no sé si lo entendí bien o mal. Yo no estuve en la Comisión de Trabajo, estaba en la Comisión de Hacienda, pero lo hemos planteado con el senador Montes en otras ocasiones, o lo hemos discutido más bien, o planteado, pero esa es la respuesta que yo lo asumí, y ahora estamos, digamos, nuestra obligación es tratar de resolver aquello en que el gobierno nos ha convocado y que es quien tiene iniciativa. Senador Montes. No, solamente una cosa. La filosofía principal de este proyecto, y también de la pensión básica universal que ha planteado el presidente electo en su campaña y todo lo demás, es que haya un piso de protección en la sociedad y que haya un conjunto de personas que no podrían estar bajo ese piso. Y resulta de que se excluye a personas del piso de protección social. Eso es lo que ocurre al decir que no están. Se los excluye. Está bien, ¿no? Si discutamos el universo, todo. Yo no quiero a priori descartar a nadie. Entonces, resulta de que las personas que recibieron pensiones de reparación, que hoy día están en un piso muy bajo, estamos diciendo que esto que va a mejorar en la sociedad, ¿por qué excluirlos a ellos? ¿Por qué excluirlos? ¿Por qué no incorporarlos efectivamente con este adicional? Entonces el ministro Melero dice, no, pero se le imputa la pensión llamada pensión de reparación. Ya, hay un pequeño diferencial, pero es de otro carácter esa pensión de reparación, responde a otras necesidades, responde a daños provocados por la sociedad, por el Estado, y que se buscan, y en esas leyes se buscó reparar. Entonces lo diferente y la filosofía de este proyecto yo entiendo que es subir el piso de protección en esto. Y la verdad, yo coincido en que esto debería ser general, por eso se habla universal, y de hecho es distinto en los ingresos más altos. Bueno, yo la verdad que encuentro muy lamentable de que no tengamos respuesta a esta familia. Respecto a todas las cifras que lee el ministro, a partir de esas cifras busquemos una solución. Busquemos una solución, aunque sea una solución transitoria.
Pero busquemos una solución, porque es bastante injusto dejarlos fuera de este piso de protección que la sociedad se está dando. Ministro. ¿No he pedido la palabra, Presidenta? No, sí sé que no la ha pedido, se la estoy dando yo para ver si hay respuesta a lo que plantea el senador Montes. Porque entiendo que esto fue un tema que también se conversó en trabajo. Sí. Presidenta, se nos hacen planteamientos de distinta índole. Ayer también la senadora Carolina Goiche insinuaba poder ver la situación de los casos Rettig y Valech en un prisma distinto al del resto de las leyes especiales. El senador Montes hoy día nos habla de algo transitorio, una forma distinta. Déjeme decirle que el gobierno no se va a negar a analizar los aspectos que se están planteando. Pero yo tengo el deber hoy día de señalar que la decisión hasta este minuto es de no innovar respecto a lo que se construyó en el Pilar Solidario del 2008. Vamos a tomar debida nota, hemos tomado debida nota de los planteamientos que se nos están haciendo. El gobierno siempre va a estar dispuesto al diálogo, pero no querríamos, Presidenta, que este fuera un factor que determinara el destino de la aprobación o no de una pensión tan anhelada por la ciudadanía, que va a beneficiar a tantos millones de personas. Pero estamos, como siempre, dispuestos a dialogar y a conversar. Bueno, yo la verdad es que a mí me encantaría que hubiera una acogida del Ejecutivo en este tema. Es un tema que planteamos siempre cuando discutimos cada beneficio de ayuda. De hecho, fue tema en la discusión de la ayuda en el IFE y tampoco encontramos ahí una apertura. La pandemia les afecta a todos, sin distinción, y obviamente las personas con menores ingresos la pasan peor. Y no logramos una acogida de parte del gobierno en ese ámbito, en esa oportunidad. Hoy día estamos hablando de mejorar y tener una pensión básica universal, garantizada universal, un beneficio que obviamente nos tiene muy contentos y estamos muy contentos de que el gobierno haya avanzado en esa línea. Y una cierta frustración de no haberlo logrado nosotros, por cierto, antes. Pero la idea de que esto tenga esa característica de universalidad y que pueda incorporar a un mundo que efectivamente, tal como lo recordó el senador Coloma, tuvo una mirada y una atención en su minuto, ha ido quedando rezagado. Y esa era la idea del planteamiento que se hizo en trabajo, es la idea de lo que plantea hoy día el senador Montes y efectivamente, salvo plantearlo, nosotros no tenemos potestad porque se encuentra dentro de las materias de seguridad social y fiscales, donde solo el Ejecutivo tiene la potestad. Ese es el escenario en el que nos encontramos. Estamos de acuerdo, Presidenta. Solamente decir que cuando usted dice, Presidenta, nosotros no lo logramos, yo quiero sumarla. Porque no, me refiero a que en nuestros gobiernos no logramos instalarlo. Sí, como... Sí, este es un proyecto, Presidenta, que sin duda ha tenido el apoyo más transversal que yo he conocido en materia de reformas previsionales. Este es un proyecto de todos, Presidenta. No, ministro, que se entienda el contexto. Yo coincido con usted y efectivamente si uno mira las propuestas programáticas de todos los candidatos, y me incluyo ahí, candidatura frustrada de por medio, estaba efectivamente dentro de nuestras propuestas. Lo que digo es que es este gobierno el que finalmente la lleva como iniciativa legal y obviamente se agradece y se valora, pero entiendo que todos transversalmente apoyan y es lo que se ha mostrado en la Cámara de Diputados. Y hemos mostrado voluntad de diálogo, Presidenta, sí. Y ayer yo di el listado largo de más de 10 situaciones planteadas que se cogieron todas. Entonces, disposición al diálogo siempre, Presidenta. Gracias, ministro. Senador Montes. No, yo creo que los temas previsionales son temas de sociedad y la verdad que no se puede avanzar si no tiene niveles de acuerdo en la sociedad en su conjunto y eso ha sido lo que nos ha bloqueado de la reforma estructural. No ha sido falta de voluntad ni falta de trabajo, tenemos diferencias y no hemos encontrado el punto. Uno de los puntos de una reforma estructural tiene que ver con este piso, tiene que ver con la pensión básica universal y eso lo han sostenido distintos autores que tiene un componente de superar problemas del sistema y tiene también una concepción del tipo de organización que tiene que tener la seguridad social y en el país. Bueno,
acá hay una inconsistencia, que hay una parte de los ciudadanos que no está adecuadamente incorporado. La pensión garantizada universal tiene como antecedente la pensión básica solidaria, porque fue la pensión básica solidaria la que cubrió a los que no tenían nada, no tenían ningún tipo de previsión porque no tenían cotizaciones, contribución. Bueno, esto ahora se extiende, dado que se han provocado distintas pensiones muy bajas, dado el sistema que tenemos, y está bien, y eso estamos todos de acuerdo. Pero hay una parte de los ciudadanos que están quedando fuera. Yo quiero interpelar a la ministra Rubilar. Ministra, usted conoce y ha conocido esos niños menores de 18 años que tienen problemas de autismo, que tienen distintas realidades muy duras para la familia. Usted sabe cómo se educan los niños del autismo. ¿Cómo se educan? ¿Quién los financia? Los padres. Están permanentemente recolectando recursos porque la subvención pública no alcanza para nada. Y seguimos con distintas... Hay discapacidades que son absolutas. Y a ellos, o sea, las que son absolutas, que si no son de discapacidad mental, hoy día no tienen ni siquiera los 77.000 pesos. ¿Eh? Entonces, yo la verdad que encuentro que ahora decir yo le pongo la mitad de la pensión de la PGU y a la PGU le descuento los 77 del subsidio previo, hay algo que no es consistente. Y por otro lado, eso, y quiero interpelarla a ella, dado que ha tenido un particular vínculo en estos tiempos con niños en distintas condiciones, niños y personas. Porque aquí el problema son los menores de 18, porque los mayores de 18 la tienen, si eso es parte de la inconsistencia que hay en lo que... Bueno, y respecto a las pensiones de reparación, resulta... ¿Cómo se le puede decir a esas familias que por distintas razones vieron violados sus derechos, mire que ahora ellos no pueden ser considerados como un ciudadano común y corriente? No lo pueden ser considerados. ¿Por qué? Porque se les imputa lo que ellos, la reparación, la suerte de indemnización que se hizo, que fue muy limitada, por distintas condiciones. Entonces uno no entiende cómo puede haber tal cerrazón a reflexionar. Entonces el argumento principal que se da es que antes no se hizo. Ya, yo reconozco que no se dio, pero eso no significa que hoy día que estamos en un cambio estructural del piso de protección no lo podamos incorporar. ¿No? Yo creo que es una cuestión que queremos dejar con mucha fuerza presente y vamos a seguir en todo el proceso de este proyecto insistiendo. Gracias, presidente. Senador Coloma. Sí, pero también yo entiendo la reflexión. Yo obviamente uno siempre querría más, yo planteé el tema de la Fuerza Armada, hay muchas personas que están bajo estos umbrales, pero pueden haber otros, ¿eh? No lo quiero decir, pero miremos el vaso medio lleno. Este ha sido un esfuerzo increíble. Yo no pensé que se iba a llegar a una pensión garantizada universal del 90% que iba a incluir a personas adicionalmente que tienen que ver con la discapacidad, que para mí es un tema... Cada cual tiene sus propias vocaciones, que tiene un tratamiento muy distinto y mucho más humano que lo que han tenido otras normas, de generar en más de 2 millones de personas cambios sustanciales. Entonces, yo comparto que ojalá tuviéramos un país que fuera capaz de abordar adicionalmente otros temas que cuando uno va resolviendo algunos, van también surgiendo otros, y nunca van a terminar totalmente resueltos. Pero yo también invito a ver el vaso medio lleno, ojalá lleguemos a un estado de capacidad económica donde se puedan asumir otras cosas que han ido quedando pendientes y que han quedado pendientes que son diversas, no son únicas, no es que hay sectores que de alguna manera tengan, que tengan un sector por razones A, tengan cerrar las puertas, hay más de un sector por razones A, B o C y de financiamiento final en que han tenido, o por el sistema que tienen, que es diferente o por su naturaleza. Pero yo no quitaría a los 2.400.000 personas que conforme a esta ley, si es que se aprueba, van a tener un beneficio sustancial, personas que no tenían mucha esperanza hasta hace pocos días atrás. Entonces yo a eso por lo menos también quería revelarlo a la hora de las reflexiones sobre el proyecto que estamos en discusión. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tenemos que empezar a ver entonces este proyecto de instrumento. Secretario. Usted hizo una pregunta, senador Coloma, sobre el tema del test de afluencia. La afluencia, ¿se acuerda? Sí, yo le hice alguna pregunta, presidente, pero no más que una pregunta es si había un dato adicional a lo que hablamos ayer respecto de las tablas de afluencia que hace la diferencia entre la persona que puede optar o no optar. Yo entiendo que ayer nos dieron una explicación, pero ojalá que en el transcurso del día podamos tener algún ejemplo numérico o una simulación. No sé si ustedes la han dicho o no,
respecto de dónde están más o menos los cortes respecto tanto de los bienes, porque hay un efecto inmobiliario, porque sabemos que no se considera la vivienda principal, pero eso supone que hay otras que sí se consideran, y versus los ingresos, o sea, de cuáles son aquellas cantidades que marcan la diferencia entre estar o no estar en este beneficio. Eso a mí me sigue dando vuelta y quizás con números puede quedar mejor, presidente. Presidenta, sobre el punto. Gracias, ministro. Sí, Presidenta, yo entiendo perfectamente la inquietud del senador Coloma, pero lo que él nos pide es difícil construirlo porque justamente el proyecto de ley delega esto a la potestad reglamentaria para efectuarlo con el fin de incorporar a los nuevos beneficiarios. Para eso la ley se da un periodo de tiempo desde su promulgación de 6 meses para poderle pagar a los nuevos beneficiarios. Lo que sí estamos haciendo, y por consiguiente no podemos en el transcurso de la sesión simular lo que por decisión de la ley se traslada a la potestad reglamentaria. Pero lo que sí podemos decir, para la tranquilidad, es que el instrumento de focalización va a tomar en consideración 3 aspectos que son sí acotadores de la forma de cómo se va a tener que aplicar aquello. Uno es que no se considerará la vivienda principal como parte del patrimonio del beneficiario. Eso es muy importante tenerlo presente. Segundo, la autonomía presupuestaria del potencial beneficiario respecto al grupo beneficiario. Y tercero, indicadores que se contemplan tanto los ingresos como el patrimonio. Y volver a insistir, presidente, el objetivo del gobierno, y creo del Parlamento debería ser, es que realmente quede fuera solamente el 10% más rico de la población y este sea un beneficio para el 90%, que es la inmensa mayoría a quienes queremos llegar. Gracias, presidente. Ministro, perdón que pregunte sobre este punto porque es bien importante. Usted, me puedo equivocar en lo que escuché, pero creí entenderle que se le entrega la potestad de definir quiénes sí, quiénes no, al reglamento. ¿En qué parte del articulado está y cuáles son los parámetros que se le trasladan a la autoridad administrativa? Está, presidenta, en el artículo 25, que señala que efectivamente corresponderá dice el artículo 25, un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, suscrito además por el Ministerio de Hacienda, establecerá la forma de acreditar los requisitos establecidos por el otorgamiento de la pensión garantizada universal, determinará la forma de la cual se acreditará la composición del grupo familiar conforme al artículo 11, señalará el o los instrumentos de focalización y procedimientos que utilizará el Instituto de Previsión Social para determinar lo establecido en la letra B del artículo 10, considerando a lo menos el ingreso per cápita del grupo familiar y un test de afluencia a él. El o los instrumentos de focalización que se apliquen deberán ser los mismos para toda la población de 65 años de edad. Y entonces después agregamos, ¿cierto?, la indicación, que es la que incorpora estos factores de, como he señalado ya, no considerar la vivienda principal, los criterios de autonomía presupuestaria y la definición de qué es patrimonio e ingreso. Eso está allí establecido y en esa forma, presidente. Perdón, ministro, ¿dónde está la definición de test de afluencia? Porque aquí dice, en el, en el artículo dice, dice, el test de afluencia que se refiere al presente inciso tendrá por objeto, está bien, perfecto, pero ¿cuál es la definición de test de afluencia? Perdón mi ignorancia, o como dicen los jóvenes, la ausencia de ignorancia. Está muy bien, presidenta. No sé si la superintendencia podrá tener una definición, pero está Úrsula ahí en pantalla, pero yo solamente decirle que el test de afluencia va a tener que considerar ingreso, patrimonio, no considerar la vivienda principal y va a consagrar la autonomía. Ahora, no sé si Úrsula tendrá una definición desde el punto de vista previsional más exacta de lo que estoy señalando, presidente, si usted lo permitiera. Sí, con su intermedio, presidenta, lo que señala la ley actualmente es el objetivo de este instrumento, que es excluir al grupo
del 10% de mayores ingresos, según los que del grupo familiar que señala la ley. Este test de afluencia fue, como comentamos ayer, mencionado y recomendado tanto por el Consejo Consultivo como la Comisión Bravo, y debe cumplir con el objeto que señala la ley, que es excluir a este grupo. Ese, sí. En el fondo, sería su Úrsula, objeto. Úrsula, mi pregunta, porque yo creo que queda claro cuál es el objetivo del test en el artículo. Mi pregunta es dónde está el concepto. En esta ley, en otra ley. Es cumplir con el objetivo que está asignado según la ley. Por tanto, es un test que... Sí, pero perdón que insista. ¿Dónde está el concepto de test de afluencia? ¿De dónde surgió el nombre test de afluencia? ¿Está en alguna norma? Sí, el nombre surge del tanto como lo define el Consejo Consultivo y la Comisión Bravo, y lo mencionan con ese mismo nombre, test de afluencia. Y lo que busca es determinar a la población más afluente, y ahí queda determinada, se menciona lo que se entiende por población afluente en la ley, que es excluir al grupo de mayores ingresos, tanto en indicadores de ingreso y patrimonio. Y se señalan, como solicitó la Comisión de Trabajo anterior, excluir de ella a la primera vivienda de estos grupos familiares, y también se mantiene el criterio de autonomía presupuestaria, Presidenta. Que pregunte, porque no había escuchado este nombre y más bien tiene que ver con un concepto hidrográfico más que de hidrología, más que concepto de seguridad social. Insisto, ¿dónde está recogido como parámetro en nuestra legislación? Quedaría recogido en esta ley. Pero no tiene definición, y me interesa que podamos darle definición, porque es muy importante. Aquí lo que dice es cuál es el objetivo del test de afluencia, pero no dice lo que es un test de afluencia. Perdón que insista en el punto, pero estamos legislando. Entonces, si no tenemos una norma base donde esté este concepto, creo que tenemos que dejarla consignada. No sé si lo tienen definido, me encantaría que pudieran buscarlo, Úrsula, si alguna vez se hizo una definición de este concepto, y lo desconozco, yo que he estudiado harto materia de seguridad social, no me había salido antes, si lo tenemos en algún lado recogido, porque el objetivo está claro, pero no conocía el instrumento, ¿ya? Y es bien importante. Sí, Presidenta. Entendería que con el objetivo los ministerios debieran generar el instrumento para cumplir con ese objetivo, que es excluir al grupo de mayores ingresos, según las definiciones que se señalan ahí. Que es la recomendación del Consejo Consultivo, que es la eficiencia en el instrumento, buscando excluir al grupo de mayor afluencia, versus el criterio actual, que es identificar al grupo más vulnerable o más pobre. Presidenta Consueña, yo creo que la duda suya es muy razonable. Ahora, este test de afluencia, ya en el 2008, en los estudios sobre la reforma previsional chilena y las proyecciones fiscales, en el estudio publicado por Alberto Aranas, Paula Benavides, Leonardo González, José Luis Castillo, ya se hablaba en el 2008 de este test de afluencia cuando se construyó el Pilar Solidario. Este es un tema que hoy día también en el Pilar Solidario está en la potestad reglamentaria. Nuevamente no estamos innovando. Pero usted tiene razón. Y yo creo que una definición taxativa de lo que es un test de afluencia va a ser difícil encontrarla. Pero sí podemos decir lo que es o lo que considera, ¿no?, como elemento para poder construir lo que importa en esta iniciativa de ley, que es cómo dejamos fuera del beneficio de la PGU el 10% más rico. Estoy chequeando con mis contactos sobre el concepto, como está bien adelante, podemos esperar un rato, pero la verdad es que me sorprendió, querido ministro, el concepto. No, el objetivo me queda claro, ¿ya? El nombre me llama a duda, pero está bien. Colegas.
¿Cómo procedemos? Hay varias preguntas encima de la mesa, ministro. Sí. Ministra Carla Rubilar, ¿cómo está? Perdón, no la había saludado, querida ministra. Buenos días, buenas tardes, buenos días todavía. Hay varias preguntas que quedaron respecto del otro proyecto, me recuerda Soledad. Yo no sé, colegas, si quieren que las veamos ahora o esperamos a entrar en materia. No sé, Presidenta, si hay más preguntas del proyecto de PGU. No, de PGU yo entiendo que, salvo este que estoy chequeando yo, para clarificarme yo al menos, porque me complica el nombre, Sí. no tengo yo más dudas respecto de esto, y mis colegas, y lo que ya hemos dicho, digamos, y mis colegas entiendo que tampoco, ¿sí?, de este tema. Muy bien, Presidente. Bueno, yo quedo igual a la disposición y quizás ahora pasarían a ver las de Hacienda de exenciones, ¿no? Que piense un poquito soluciones a los problemas políticos. Ministro, y si pudiera ir reflexionando algo de los temas pendientes, cómo resolverlo en este tiempo que va a tener ahora mientras aprobamos. Y la ministra Rubilar, el tema, me encantaría conocer su punto de vista, porque sé que ha tenido otra aproximación aparte de estos temas. Presidenta. Ministra. Sí, muchas gracias por su intermedio. Saludarle a usted, a los honorables senadores y senadoras. Sí, efectivamente, y quisiera solamente pedir unos minutos para poder cotejar una cifra, pero quisiera poder después, en el transcurso del debate de las indicaciones, poder contextualizar el esfuerzo que el gobierno está haciendo en materia del subsidio de los niños, niñas, adolescentes que tienen algún tipo de discapacidad física, mental o sensorial, a diferencia de lo que hoy día tenemos establecido, que es solamente un subsidio de discapacidad mental. Estas indicaciones permiten ingresar efectivamente a niños, niñas que tengan discapacidad mental severa o profunda, física y sensorial. Y en el caso de la discapacidad mental mantenemos que cualquiera sea el grado de la discapacidad que esté afecto efectivamente a la ley. En ese sentido estoy tratando de cotejar un número y quisiera pedirle después, para poder contestarle por su intermedio, por supuesto, la preocupación que el senador Montes tiene en esta materia y que nos mueve a todos. Sin lugar a dudas, no era una materia directa de un proyecto de pensión garantizada universal, en particular de vejez, pero creemos que ha sido un tremendo espacio y agradecemos en ese sentido al Ministerio de Hacienda abrirse a aumentar no solamente el monto del subsidio, sino que también la cobertura y las personas que están beneficiadas, niños y niñas, en esta materia. Pero quiero darle los datos exactos al senador y por eso quisiera pedirle unos minutitos para cotejar un dato. Están llegando las indicaciones, ministros, entonces vamos a pedir unos minutitos para procesarlas, porque como son parte de lo que tenemos que votar, yo esperaría eso y seguimos. Sí, de PGU. Lo que dijo el ministro de reajuste, ¿se acuerdan de ayer? Está llegando. Y nuevos informes financieros. Entonces yo suspendería 5 minutitos mientras nos llegan, las procesamos, imprimimos, ¿ya? Y estoy pidiendo, ministro Melero, la información. Me fui a la fuente de los que usted citó y me van a hacer referencia. Hay referencia internacional al tema de afluencia. Y no sé si don Osvaldo Macías podría explicarnos. Me dice usted que hay, por interno, me dice que hay 2 informes de la Super que hacen alusión a aquello. Sí, uno de Solange Bernstein del 2010, Presidenta, y otro de la Comisión Meller de Pensiones. Se los acabo de enviar para mejor comprensión de este test de afluencia. Gracias, Presidente. Gracias a usted, ministro. Don Osvaldo, mientras esperamos la información acá. Buenos días. Bueno, el test de afluencia es de uso internacional, o sea, no es un concepto nuevo en seguridad social. Justamente lo que pretende es aplicar una medición en seguridad social para seleccionar determinada población a la cual se le aplican beneficios
de la naturaleza que estamos señalando. Entonces no es algo nuevo. Y en este caso, como bien se ha dicho, ha sido planteado por distintos especialistas y comisiones el uso de un test de afluencia para focalizar el caso chileno. Y aquí el camino que se había elegido es que, señalando el objetivo en la ley, que está bastante claro, como dijo el ministro, que es dejar afuera el 10% más rico solamente, posteriormente el decreto supremo de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda era el que iba a definir exactamente el contenido de este afluencia. De esa forma está construido, pero hay bastante literatura a nivel mundial de seguridad social sobre lo que es un test de afluencia, y era el que se pensaba aplicar en realidad a nuestro caso, y utilizando, por supuesto, las realidades propias del país. Pero no es algo nuevo, señora presidenta, y nosotros pensamos que como está el proyecto, teniendo claro el objetivo, el instrumento después tiene que ajustarse a aquello que es lo más importante, ¿no? Gracias, súper. Vamos a suspender por 5 minutos, ministros, para poder tener la información.